Como lo vimos en videos anteriores, hace un buen par de meses salí de Canadá y me llevé todo mi trasteo por carretera desde Canadá hasta Estados Unidos, donde dejé mis cositas, mis chiros y pocas pertenencias en una bodega en Miami. Ya ha llegado el momento de volver a Miami a recogerlo. ¿Está preparado para lo que se viene? Otra vez. ¿Está seguro que está preparado? Pues sí, no hay de otra, ¿no? Paseo número 2, otra travesía que se viene. Lo que hay que ver es una pequeña situación. Estamos a 30 y... Uy, esto se siente como a 36 grados de calor. Y está húmedo. Y es la 1 de la tarde. Vamos a darle entonces a llenar el carrito, que nos vamos de vuelta para Canadá. ¿Y cómo así que nos vamos de vuelta para Canadá? Ya les explico bien lo que va a suceder. Siendo la 1 de la tarde, hagámosle. Nos fuimos. Primero las damas. Las damas. Vamos a subir el ascensor. Yo ni me acuerdo cómo es que funciona esto. Ah, creo que había que meter un código, ¿no? Y cada rato que se use el ascensor, un código. Uf, se agradece la sombra. Se agradece, estaba heavy. Estamos en Miami, Florida, 36 grados. Este video no fue grabado en enero, fue grabado un tiempito atrás. Welcome, Juan. ¿Listo? Bienvenido, Planeta Juan. Bienvenido, Juan. Era solo la estrella. Bienvenido a casa o bienvenido a dónde, hermano. Vamos a ver cómo están las cositas. No, parce, hubiéramos madrugado. ¿Cómo nos vamos a esperar al asadero? 1 de la tarde. Estamos haciendo la 1 de la tarde, donde el sol ahí. Yo recuerdo que esto era por acá. 5 meses sin venir, ¿ah? Ah, este es, ¿no? De una. Creo que esta es la llave. Vamos a ver si este sí era la llave. Sí era. Yo tengo, no sé si es como emoción o nervios o qué, porque yo empaqué todo aquí hace 5 meses. Pues vamos a ver cómo fue que lo dejé hace tanto tiempo y qué es lo que nos espera, ¿no? Este es mi hogar. Este es mi hogar. Estas son mis únicas pertenencias en el mundo. Están en esta bodega. Tenemos las ciclas, todo eso me lo llevo de vuelta a Canadá. El lugar del mundo del que pensé que me iba a ir para siempre, pero me llama. Hay un plan, hay una estrategia, hay toda una situación. Les voy a explicar, vamos a trastear, nos vamos de vuelta para Montreal. Esto me tomará a mí mucho tiempo, pero ustedes lo van a ver rápido en este video, así que nada, sin más tiempo que perder, hagámoslo. Listo. Felicitaciones, ¿no? Usted prometió algo, dijo cuando fui a Houston a hacer ese video de mi primer trabajo en Estados Unidos, prometió algo que lo está cumpliendo. ¿Y cuándo se va a meter de youtuber? Vamos a empezar, muchachos. Ya se comprometió, ¿no? Ya ellos saben cómo es Instagram, así que si va a prometer algo, lo tiene que cumplir. ¿Cómo le ha ido en la experiencia de ser youtuber? Genial, genial, genial. Muy chévere. Lo que se ha logrado en tan poco tiempo, la verdad que muy sorprendido. Y gracias al empuje de mi parcero aquí, Juan. No, hermano, eso es gracias a la constancia y al trabajo, porque desde que empezó no ha parado y eso es completamente Uno semanal. logro suyo, hermano. La verdad que es una aventura muy chévere, compartiendo cómo es la vida en Estados Unidos. Así han sido así más o menos los temas que se tocan y muy chévere, la verdad. Parceros está haciendo buenos videos, así que ahí les dejamos el canal para que le echen un vistazo. Si les gusta lo que están viendo ya en el canal del man, se los dejamos para que se suscriban y toda la vaina. Listo, parcero, hágale pues que ya es la 1:10. Vamos a darle. Vamos a darle. Qué loco pensar que este es mi hogar, pero eso cambiará muy pronto. No los vamos a aburrir con el trasteo, esto está lleno, pero gracias al arte y la magia de la edición, ¡boom! Ya está el trasteo hecho, la cajuela desocupada. 1 hora y media en esto, dándole. Estoy sudando, no sé si se dan cuenta, la camiseta está empapada, vea eso. Pero hemos culminado esta operación con éxito. Ahora solo falta pues entregar la llave, ir a la oficina, cancelar el plan porque esto es una mensualidad que ya no necesitaré. Pero hubo un momento en que sentí que me desmayaba, esto fue duro, el sol pegando fuerte. Pero nada, ya estamos preparados. ¡Montreal! Aquí vamos de nuevo. Ya les muestro cómo quedó el carrito. Igual que como cuando lo traje, las 2 bicicletas, todo igualito. Nos vamos para allá. A ver cómo va el parcero. En una palabra. Conclusión del operativo. Muy chévere se hizo, estuvo muy caliente. La pregunta que le tengo a Juan es: ¿cuál es esa obsesión con pasear los electrodomésticos en todo el país? Una rosera que no supimos dónde, pero al final la rosera viaja con nosotros. La rosera se devuelve a Canadá con nosotros. Listo, amigos, empieza una nueva travesía. Miami-Montreal. Llegando allá a la casita, les cuento el chisme, les muestro lo que está pasando, les cuento bien la situación. Nos esperan unas 28 horas de recorrido en las carreteras norteamericanas. Bendición a la niña, al pichirilo viajero. Bueno, aquí solo faltan unas 28 horas para llegar a la casa. Preparado, aquí comienza la hora 0. Se va a poner más frío a medida que vayamos subiendo. Eso espero porque Está la tremendo. humedad de Miami nos... No, esto está muy duro, hermano. Qué calor tan
Hijo de madre. Duramos 5 horas manejando de Miami a Jacksonville. Llegué a la casa de una muy buena amiga mía como a las 10:30 de la noche y esto pasó. Me abrió sin golpear. Bueno, ¿quieres que te cierre? No, está bien, ¿qué mija? Estamos ya al otro día en la mañana y para los que recuerdan la saga de Cuba, es de cubanos dejarle al huésped la mejor cama de la casa. Lo vivimos allá en Cuba en el recorrido y lo estamos viviendo aquí en este hogar cubano en la Florida. Esta es la habitación principal del hogar donde me estoy hospedando y fue mi cama de anoche. Porque así es, amigos míos. Mi hija, muchas gracias por la hospitalidad cubana, tanto en Cuba como por fuera de ella. Gracias a ti por venir y visitarnos. Pues anoche nos recibieron con una comida increíble y esa comida sigue hoy en la mañana, siendo ya como las 11 de la mañana. Sí, pero la comida la hizo mami y el desayuno lo hice yo. Exacto, o sea que seguimos en las mismas manos culinarias, generación tras generación. Y el parcero aquí está de cumpleaños, ¿no? Venga, ¿qué le damos? Esto de aquí se ve. Happy birthday. Feliz cumpleaños, ¿no? Oiga, pero se ve joven para allá 47, ¿no? Pero se ve bien, bastante bien. ¿Cierto? Sí, feliz cumpleaños, hermano. Bueno, está entre la rosera y esto. La rosera, ya verá, usted escoge al final cuál quiere llevarse. La famosa mamá de Jolien, que también ha salido en nuestros videos de Cuba y en muchos videos de viajes tuyos, ¿no? Han recorrido bien este país. Sí. Y se sabe visitando un lugar muy especial de aquí de la casa, que es la nevera. A todos los estados que ha hecho ya Jolien en Estados Unidos, todo documentado en su canal de YouTube. Increíble, qué cantidad de viajes, ¿no? De experiencias. Ciudad favorita de Estados Unidos, rápido, ¿cuál? San Francisco. Ya, ganó. Y eso que las ha conocido ya casi todas, ¿no? Bueno, un poquito. Vamos a desayunar, vamos a comer, recargar energías y continuar, que aún faltan varias horas de recorrido. Siguiente parada, ojalá, la ciudad de Baltimore. Ya, se lo presento. Mi compañero de ruta. Oye, ¿cómo pesa? Ay, si tiene el peso de un bebé. Parece un bebé de verdad, Ay, es sí. impresionante, ¿no? Qué chulo, porque tiene el peso aquí abajo. Sí. Se pone de pies, uno lo pone aquí en cualquier lado y queda ahí, vea. Ahí, listo. Wow. Es un niño. Mira, y mira mis zapaticos. Por eso se lo mostré, porque yo sé que le gusta. Ese es el chulo. compañero de aventura. Si él va con nosotros, nada nos pasará. Lo ponemos aquí, la parte de atrás aquí para que tenga buena vista de todo el recorrido. Eso. ¿Listo? Buena vista. Nos fuimos. Chao, querida. Chao. Nos vemos. Chao, Jolien. La mamá, chao. Nuestra mamá cubana, ahí queda nuestra madre cubana y bueno, Yoda y yo aquí presentes. El parcero de cumpleaños cumple 19. Y bueno, nos vemos. Quedan solo cómodas, ojalá 12 horas de viaje, ¿no? 12 horas. 12 horas de viaje, estamos pensando Vamos en a darle ver. derecho. Sí, porque es que ya la 1 de la tarde más 12 horas, 13 y 12, 25 menos 1, 2 de la mañana y sumándole, no, yo no creo que lo logremos, pero vamos a ver qué pasa. Entonces, bueno, muchachos, la aventura continúa. Manejamos varias horas desde Miami, Jacksonville hasta Maryland, específicamente en la ciudad de Annapolis. Ahí pasamos la noche, un buen desayuno, una buena ducha, un necesario descanso, donde tuvimos el placer de conocer a la lucerito acuática. En el mundo hay dos tipos de lucerito, la lucerito acuática. Vea, el mismo porte, pero para otro tipo de ambientes, recorridos. Qué linda la lucerito acuática, ¿no? Se parecen, inclusive es que se nota que son primas. Esto de aquí es un arte distinto y usted puede hacerse unos recorridos extraordinarios. Lo lindo del asunto es que los que conocen a Lucerito, a mi van, saben que la inspiración de Lucerito es mi abuela, que es la abuelita Lucerito. Y esta Lucerito acuática es de un primo mío que está allá atrás de la cámara que le da pena salir, que es sobrino de la misma abuela, Lucerito. Estamos aquí en familia, en Maryland, Estados Unidos. Vamos a conocer una Lucerito acuática por dentro en nuestro camino hacia la Lucerito terrestre allá en Canadá. Vamos a subirnos a una Lucerito acuática por primera vez. La mía es la primera, yo no sé la suya. ¿Está asustado? ¿Está intimidado? Es que es una cosa Está muy alto, o sea, monumental. ¿Son cuántos pies de aquí arriba al velero? 68 pies de altura, vea eso. Es un velero, son 68 pies de altura. Es una cosa increíble. No pasa por debajo de algunos puentes porque, pues, ya saben, ¿no? Entonces nos vamos a subir aquí sin miedo a caer al agua, ¿no? Porque esos son como unos 3 metros de ahí para abajo. Nada de nervios.
Listo. ¿Necesito ayuda o qué? Venga, a ver. Toca ayudarlo porque donde se caiga, este man no tiene seguro médico, hijo. Oiga, primo, aquí le escuchamos la voz, pero no lo vemos porque yo sé que usted no quiere aparecer en el video, pero uno se puede ir a un recorrido y vivir en una lucerito acuática por tiempo largo. Sí, mucha gente lo hace. Ah, Hay gente que vive permanentemente en estos barcos. que vive aquí, Viven en el barco y le dan la vuelta al mundo. claro. O sea, yo en esta lucerito acuática me puedo ir a Portugal. Sí. O sea, ¿puedo atravesar el océano? Sí, claro que sí. ¡Wow! Echémosle un vistazo por dentro a ver cómo es esto. Vamos a conocer el interior de la lucerito acuática y ver las diferencias. Esto me llama muchísimo la atención. Hay que bajar de espalda, nos quitamos los zapatos y entramos aquí por esta escalerita. Es la primera vez que yo entro en un lugar así. Esto es una belleza. Esta es la cocinita, tiene su buen horno. Me imagino que ese horno debe ser con pipeta de gas. Una cocina muy parecida a la de la lucerito terrestre allá en Canadá, pero pues mucho más grande, mucho más cómodo. Esas sillas increíbles. Yo imagino que uno se debe pegar unas buenas charlas de marinero en el medio del Atlántico en el camino a Portugal. Véame este sofá, qué lindo en L, con un buen comedor. Aquí está el sistema de mando, ¿será? Porque hay radios y hay cosas, ¿no? Y allá. No. ¿Hay una habitación allá y otra allá? Sí. ¿Son dos habitaciones? Y 2 baños. ¿Y dos baños? Sí. Esto es un apartamento. ¡Qué loco! ¡Wow! Por aquí tienen una habitación muy cómoda, de hecho, que esto se vuelve una habitación donde pueden dormir 2 personas y un bebé fácil. Y aquí está el primer baño. Increíble. Un baño pues con todos los juguetes. La lucerito acuática en su punto. Vamos a ver el otro baño. Qué interesante. Yo tal vez no me haría un recorrido aquí a Portugal. Yo voy en avión y los espero allá. Yo voy reservando el restaurante. De pronto de aquí Maryland a otros puertos de la costa este, a Canadá inclusive, ¿no? No puede llegar a la ciudad de Quebec y todo. Y aquí está el otro baño. Pisos en madera. Qué belleza esto. Este es un cuarto más pequeño. Aquí de pronto puede ser para una persona o tal vez una parejita. Y también tiene su baño, ¿no? O sea que el otro cuarto fue el principal. Y este es el interior de una lucerito acuática. Es que el primo es fan de lo que tenga que ver con agua. El primo creció en la Florida, ha vivido toda la vida en Estados Unidos, pero en zonas muy acuáticas, ¿no? Y este es la pasión, el hobby, el amor de la vida, es el mar, el río, el agua, las luceritos acuáticas y todo eso. Y es que esta es una ciudad, Annapolis, aquí en Maryland. Tenemos a Baltimore a nada, Washington DC, la capital, a nada. Estamos en la mitad del recorrido hacia Canadá. Pasamos una noche aquí en la casa de mi primo y vamos a pasar otra recargando energías. Tomaremos un vinito bacano esta noche, hablaremos de la vida, de la familia un rato y seguiremos la ruta. Pero esta ciudad está muy bonita, muy interesante, muy histórica y muy bien conectada con la naturaleza. Este es de esos típicos lugares de Estados Unidos. Canadá también tiene muchos así que me encanta, porque no es pueblo, es citadino, tiene todo lo que tiene una ciudad, pero en la naturaleza al mismo tiempo, ¿no? Y vea alrededor. Estamos en este momento de pie encima del bote. Este lugar de la costa este norteamericana siempre me ha parecido muy bonito y no quería pasar derecho sin mostrárselo a ustedes, para que el que no lo conozca, ahora lo conoce. Y hay barquitos de todo tipo, ¿no? Ese es un velerito más pequeño, está súper cool. Este es uno mucho más pequeño también. Puede ser bien entretenido, estos de aquí. A mí, por ejemplo, me dan las llaves de este y yo no sabría ni qué hacer. Todo esto, cada cable, cada cosita tiene una función y usted tiene que saber muy bien qué es lo que está haciendo, ¿no? Y pues mi primo lleva años en estas. Qué lindo encontrarse, pues no solo con la familia, sino con gente que ejecuta lo que ama, hace lo que ama. Y eso me parece a mí que es la armonía misma de la vida. Lo más lindo a lo que puede llegar a ser un ser humano. Y esto de aquí es el timón. Lo descubrimos. Está tapado en este momento, pero es el mismo timón. Buenos días, amigos. Estaba listo para irme, para continuar la aventura aquí en el Pichirilo hacia Canadá, pero hay un pequeño cambio de planes. El parcero Dani me iba a acompañar hasta Canadá, pero requisito para entrar al país es que tenga la Green Card y el pasaporte de su nacionalidad, o sea, el colombiano en este caso vigente, lo tiene vencido. Nos dimos cuenta anoche y su avión sale desde Nueva York el 22, ¿no? En unos 4 o 5 días. Cambio de planes radical.
así que aquí con el primo elaboramos un plan de acción que les vamos a mostrar a continuación. Nos quedamos en Maryland, no solo por una sino por varias noches, ya que a mi amigo Dani se le venció el pasaporte, no había de otra. No podía ir conmigo hasta Canadá. La vida nos cambió los planes y decidimos aprovechar. La cosa es que ayer estábamos aquí mismo conociendo la Lucerito Acuática. La gran diferencia es que hoy estamos en ella y nos estamos moviendo. Aquí vamos a buscar algunas aventuras en las costas. A ver qué cuentan por acá. Vean ese estilo de vida de aquí, ¿no? Esas casas gigantes al borde de este río y todas tienen sus barquitos aquí. Ese es el atractivo de vivir aquí. Y aquí vamos nosotros en esta Lucero Acuática grande, elegante, linda, bella y dispuesta a darnos un soleado día de aventuras. Este es el clarísimo ejemplo de que cuando la vida te da limones, haz limonada. La profundidad no es la misma aquí que lo que es aquí, que lo que es aquí, que lo que es aquí. Y pues midiendo profundidades, rutas y teniendo en cuenta todo el entorno, ahí vamos dirigiendo nuestro camino. Daniel lo va dirigiendo con el timón. También midiendo la velocidad y la dirección de los vientos y la dirección de la corriente, ¿no? Esos son los pilares para poder navegar. Algunos de ellos, ¿no? Eso es todo un oficio, toda una universidad, saber manejar una cosa de estas. Aquí vamos ya con piloto automático porque pues ya abrimos las velas. Lo que hace uno es un análisis del viento, de la dirección, de la velocidad del mismo y con eso uno abre las velas y ya puede apagar el motor y no gastamos gasolina ni nada, sino que vamos 100% en función del viento. Entonces esto de aquí, que es el radar, véanlo, nos indica pues para dónde vamos. Y ya como está en piloto automático nos lleva a las profundidades más importantes para evitar las zonas donde no hay tanta profundidad. Tenemos la velocidad del viento, estamos a 10 de velocidad del viento y esos 10 hacen que el barco ande a 5. ¿Qué quiere decir? Que en estas condiciones justo del clima de hoy se necesita un viento de 10 para que el barco ande a 5, que eso es perfecto. Lo que empezó como un viaje frustrado hacia Canadá con Dani porque no pudo ir, terminó en semejante aventura. Esto es un escenario protagonista de la aventura, tanto bajando como subiendo. Una parada no solo obligatoria, sino bastante entretenida. Ahora estamos en un dilema, porque el dilema es que yo ya estoy a 5 horas de Montreal y el parcero sale mañana, ¿no? Usted se va mañana, entonces tiene dos opciones, o que una amiga le responda a ver si se queda aquí o en un hotel o algo. Esa es buena. Esa es una buena opción. O irse conmigo hasta Albany, que son 3 horas, y volverse mañana en bus. Así que no sabemos, eso lo vamos a resolver por ahora. Tenemos hambre, vamos a buscar comida y en lo que tengamos la barriga llena, Corazón contento. arrancamos para el norte otra vez. No importa cuántas veces venga uno acá, esto siempre se ve bello. Un lugar muy lindo del planeta, en el cual yo tampoco viviría, pero sería feliz siempre visitando. Debe ser muy loco vivir aquí. Para el Juan de los 20 hubiera sido una buena oportunidad. Por ahora debemos continuar. Pues sí, señores, pasamos la noche en Albany. Nos fuimos manejando desde Nueva York un par de horas a la capital del estado de Nueva York. Y desde ahí nos despedimos con el parcero que se devolvió en bus hasta Nueva York para tomar un avión de vuelta a su casa. A mí me esperaban un par de horas más para llegar a Montreal, Canadá. Se fue el Dani, verte. Se va en ese bus de ahí. De aquí en adelante sigo solo. Estamos ya en la ciudad de Albany, una ciudad curiosa, pero véalo, ahí va el Dani, ya me ayudó, me acompañó como por 21 horas en este carrito. Ya aquí en adelante son las 8:30 de la mañana, tengo que desempacar todo esto, comprar un colchón, hacer unas cosillas, ya veremos en dónde me voy a hospedar ahora. Ahí se fue el Dani en el bus, un buen tipo el Dani. ¿Dónde está el niño? Ya casi llegamos. Allá se ve la banderita. Hemos llegado a Canadá, la frontera. Tantas aventuras, ¿no? Atravesando esta frontera año tras año. Año tras año atravesándola. ¿Se acuerdan la aventura de la pandemia? Uf. Canadá. Vamos llegando. Aquí vamos de nuevo. De nuevo para Canadá. Siento felicidad. Quedan 48 minutos, ¿no? De aquí a la casa. A un lugar que aún no conozco. La vida y sus aventuras. En este momento estaba a punto de abrir la puerta de lo que se supone que sería o será mi nuevo hogar. En teoría. Estaba conociendo un espacio y viéndolo por primera vez con mis propios ojos. Un tema un poquito complejo de explicar. Este es mi nuevo hogar. Ahí como lo ven, algunas cositas que me trajeron mis buenos amigos. Recogí la llave, abrí y pues así está tal cual, ¿no? Muchas cosas que había dejado en el otro apartamento están aquí gracias a que ellos me ayudaron a moverlas. Ese cuadro no es mío, se irá para la basura en contados instantes. Y este es mi nuevo
hogar, mi nuevo nido de amor. Les haré un tour bien cuando ya lo tenga organizadito, lindo y todo, pero me queda una jornada grande. Son las 2 de la tarde, tengo el carro lleno de vainas. Vamos a traer todas las vainas aquí, a organizar, hacer una limpieza dura. El techo lo vamos a hacer de otra cosa, ese techo de los 80s, así como blanco con granitos, no me gusta. Pero vamos a hacerle varios cambios, está lindo, está chévere. Hay mucho por hacer. Manos a la obra. Vamos a mejorar algunos detalles de este supuesto nuevo hogar para mí. Ya que aquí vivió una persona tantos años, hay algunas cositas que yo quisiera mejorar. Darle una mano de pintura, arreglar unos huequitos en las paredes aquí y allá, entre otros ajustes que les mostraré con mucho gusto en el próximo video. ¿Qué es lo que está pasando aquí entonces? ¿Me devolví? ¿Ahora voy a vivir en Canadá de nuevo? ¿Se dañaron los planes anteriores? Todas esas preguntas encontrarán respuesta muy pronto.